Muy buenas noches, familia. Damos gracias a Dios, a ver si el micrófono está bien. Perfecto. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de retomar nuestra serie. El mayor de ellos es el amor. Dentro de las cosas que debemos desarrollar como cristianos, el fundamento, la base, lo principal, lo que debe caracterizar a todo, envolver a todo y potenciar a todas las demás virtudes dentro del corazón y la vida del cristiano es el amor. Y si nos vamos a nuestro ámbito en los jueves, que es el ámbito familiar particularmente, con mucha más razón, es el primer lugar donde el ser humano debe aprender el verdadero amor, debe aprenderlo, debe vivirlo, debe disfrutarlo y debe ofrecerlo. Y de esta manera convertirse en alguien que aporte amor a la iglesia, también a la sociedad, porque lo ha aprendido primero bien en casa, al experimentarlo. Ese amor nos lo describe Pablo en Primera de Corintios 13, como ya sabemos, y hoy en nuestra lección número 9, el amor no se envanece, tomamos prestada la frase de este texto de Primera de Corintios. Entre las 15 características del aspecto práctico del amor descritas por Pablo en los versículos 4 al 7 de este maravilloso, de este hermoso capítulo, él dijo que el amor no se envanece. Esa expresión o esa frase, no se envanece, es un término que Pablo usó frecuentemente en esta epístola, en el 4:18 al 19, en el 5:2, en el 8:1 y aquí en el 13:4. Esta frase se utiliza para describir la actitud indeseable de ser orgulloso, altivo, de estar lleno de orgullo. No sé si recuerdan el significado de un término que quizás no utilizamos comúnmente, que es fuelle. De hecho, debí buscarlo con anticipación para colocar de todas maneras la ilustración, pero bueno, se me quedó fuera la ilustración. El fuelle es un instrumento que lo tomamos por los extremos y él toma aire y lo impulsa con mucha más fuerza y sirve para alentar fuego, sea en una chimenea, sea en una fogata. No sé si tiene algún otro tipo de uso, pero es el que le recuerdo, ¿no? Bueno, dice que el término para envanecerse es hincharse y que hace alusión, el término griego fusis, hace alusión a un instrumento como el fuelle precisamente. Ahora, dado que es un término que se encuentra con más frecuencia en lo que Pablo le escribe a los corintios, más que por lo menos lo que le escribe o los casos donde lo menciona al escribirle a otros, parece que muchos de ellos, es decir, de los corintios, estaban seriamente afectados por esta actitud o esta mentalidad. Amados, pero ellos no estaban solos en esto. El orgullo echó a Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, de su trono fuera de la sociedad de los hombres y lo convirtió en una bestia. Además, a Saúl, el primer rey de Israel, le costó su reino. A Adán le costó el orgullo, el que fuera echado del jardín del Edén. A Amán, allá en el libro de Esther, le costó quedar fuera de la corte y luego terminar ahorcado en la propia horca que él preparó para Mardoqueo. Y a Lucifer el orgullo le provocó quedar fuera de las cortes celestiales, no ser ya más un servidor de Dios ni poder servirle en el cielo. El orgullo es un pecado que Dios odia, que Dios aborrece. Pero Pablo predijo que sería uno de los pecados característicos de los hombres durante los tiempos peligrosos a los que él llamó los postreros días en segunda de Timoteo 3:1 al 5. Y también el sabio en Proverbios lo menciona como tal en el capítulo 6, versículo 16 al 10, versos 16 al 19, donde dice que son de las cosas que Dios abomina. Recordemos que aquello que consideramos abominación literalmente es aquellas cosas que nos provocan asco, que nos provocan ganas de vomitar. Eso es lo que Dios, o sea, obviamente haciendo una imagen similar a la de un humano, es la sensación que le da a Dios ver a un hombre lleno de orgullo, un hombre altivo, un hombre hinchado.
Pablo muestra que el amor del tipo correcto, que es el que estamos estudiando en esta serie, no causará que los hermanos exhiban de manera arrogante sus logros y habilidades frente a otros, ni que posean un sentimiento y espíritu interno de autoexaltación, por llamarle así. Sin embargo, según la tercera carta del apóstol Juan, los versículos 9 al 10, había en la iglesia en el primer siglo un personaje llamado Diótrefes que era culpable de esta actitud. Se había prácticamente adueñado de la congregación, sentía que la iglesia tenía que hacer todo como a él le agradaba y como a él le gustaba, y como venían correctivos de parte del apóstol Juan o colaboradores del apóstol llegaban a visitar allí y luego llevaban los informes de la actitud de Diótrefes a Juan, entonces llegó a prohibir que los hermanos recibieran a estos enviados del apóstol. Y el apóstol Juan sabemos que allí escribe palabras muy duras acerca de este personaje. Pero Juan recordará también que en los tiempos en los que él y los otros 11 estaban siendo entrenados por el Señor, me refiero a los apóstoles, también ellos fueron culpables de esto, lo exhibieron en varias ocasiones, como podemos recordar en Mateo 20, 20 al 24 y Lucas 22, 24, donde ellos como grupo estaban luchando y disputando entre ellos por los supuestos mejores o las mejores posiciones que podían, entendían ellos, alcanzar dentro del reino del Mesías, porque todavía lo miraban como un reino físico, un reino literal. También el caso muy particular de dos muchachos de estos apóstoles que su madre intervino para pedirle al Señor que le concediera a estos dos sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda, lo cual pues en aquel tiempo indicaba que esas dos personas eran tus personas de mayor confianza, los más cercanos a ti, sobre todo cuando se trataba de un maestro, de un gobernante. Pues si usted recordará, que espero que sí, esos dos que por los que su madre estaba pidiendo estas posiciones eran precisamente Jacobo y Juan. Juan tuvo que aprender entonces que no podía en el reino de Dios pensar de esa manera, actuar de esa manera. Y luego, imagínense que a él le toca lidiar con Diótrefes. Pablo dijo que cuando en la iglesia tenía que elegirse ancianos, la persona, el candidato que aspirara a hacerlo, no podía caracterizarse por ser un neófito, es decir, un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Debido a que la honorable posición que presenta ser anciano, Pablo quería que aquellos que sirvieran en esta función o esta capacidad fueran lo suficientemente mayores y maduros en la fe como para poder desempeñar este papel de liderazgo con un espíritu libre de arrogancia, porque el anciano no es solamente una persona que gobierna en la congregación, una persona que dirige el futuro de una congregación local, de una comunidad de creyentes, sino una persona que está principalmente allí para servir, que está para cuidar, que está para apacentar la grey de Dios, no ejerciendo un señorío, dice Primera de Pedro 5, 1 al 3, sino entendiendo que esa grey le pertenece a Dios y que ellos están para cuidarla porque luego tendrán que dar cuenta por ella. Por eso no puede ser una persona nueva en la fe que al verse con autoridad, al verse con una posición de un servicio tan especial, termine abusando de los hermanos, termine mostrando ante la sociedad incluso que pues se cree más de lo que realmente es. La tendencia a envanecerse, a hincharse, definitivamente es un problema con el que especialmente los predicadores, porque acá en Latinoamérica pocos son los grupos de ancianos y de los pocos que hay, habría que analizar bíblicamente cuántos de ellos están realmente autorizados por la Biblia, pero volviendo y hablando más de lo que es nuestro ámbito, el que conocemos, el tema de la
arrogancia, de el envanecerse, es un problema que está siempre latente en las escuelas de predicación y luego de las escuelas de predicación sale hacia las congregaciones cuando muchachos muy jóvenes reciben este diploma, aquel anillo, aquel reconocimiento público y luego llegan a las congregaciones entendiendo que han recibido una herencia. Esta congregación es su herencia, es su propiedad y a partir de ahora hay que hacer las cosas como él dice porque él es el graduado, porque él es el único autorizado y porque él es el predicador. Y eso definitivamente ha sido durísimo de erradicar de la mentalidad de los hermanos en Latinoamérica, porque al no estar acostumbrados a tener ancianos, creemos que el predicador puede tener la autoridad de los ancianos y puede desarrollar el papel de los ancianos. Si eso fuera así, los ancianos no serían necesarios. Decía alguien que este sistema de poner ancianos es nuevo en Latinoamérica. Pues qué lamentable que un siervo de Dios se exprese de esa manera, porque el sistema de poner ancianos viene desde la Biblia, o sea que hace 2000 años Dios está pidiendo a las congregaciones que estos hombres estén gobernando a las congregaciones a través de la sabiduría de la palabra de Dios. Sin embargo, debido precisamente a que los predicadores creen que tienen un trono y tienen una corona, no todos, pero una parte significativa, creen que tienen una corona, creen que son jefes, creen que son dueños, creemos, porque pertenezco al gremio, aunque no piensa así de mi congregación, y cuando digo mí no es pertenencia, ¿verdad? Sino a la que pertenezco. Recuerde que el mí se aplica para ambos, en ambos sentidos, ¿no? Estoy en ese gremio donde habrá muchos que sí pensarán de esa manera. Entonces, ¿por qué no hay ancianos en las congregaciones? Hay muchos motivos. Uno de ellos será que los predicadores saben que en el momento que haya ancianos, su trabajo se va a reducir específicamente a lo que tiene que hacer un predicador y tendrá que dejar de hacer cosas que le corresponden a los ancianos. Quién sabe, podría ser. Pero esto no es solo cierto para los predicadores y ancianos, sino también para otros hermanos, porque Pablo, al describir esto en 1 Corintios 13, realmente se lo está aplicando a toda la iglesia. Como el mundo mide la erudición, los logros y el éxito, ciertamente nuestros hermanos hoy en día, que se han preparado bien y que podrían reclamar y recibir fama y fortuna, al igual que los demás destacados en los logros de este mundo, pues van a tener presente siempre la tentación de, por el título universitario, por el ingreso económico, por los bienes heredados, por la familia a la que se pertenece, pues tratar a los hermanos como si fueran inferiores. Sin embargo, debido a que somos cristianos, independientemente de lo que recibamos en la vida, lo que crezcamos, lo que logremos, siempre debemos recordar y seguir las instrucciones de Jesús cuando dijo en ese texto que citábamos anteriormente, pero ahora la respuesta de Jesús a la actitud de los apóstoles y a la actitud de los predicadores y de los ancianos y de cualquiera que se sienta como un señor sobre la iglesia y sobre los hermanos. Lo siguiente, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También es adecuado que recordemos aquí las palabras del apóstol Pablo a los romanos cuando les dijo en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Note que dice a cada cual que esté entre vosotros. Por eso decía que a pesar de que en las congregaciones generalmente este problema de envanecerse recae sobre los que enseñan, sobre los que predican, sobre los que dirigen, pues no están exentos cada cual
de entre vosotros, como dice el apóstol Pablo aquí. Además, por favor, consideremos la exhortación. Esta semana ya empezamos a estudiarla en la congregación los días miércoles, la exhortación del apóstol Pablo en Filipenses 2:3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Me encanta sumar este pasaje con el de Mateo 20:25 al 28, porque termina diciendo Jesús allá, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y acá dice que haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ya sabemos lo que dice, que no voy a entrar hoy porque eso corresponde al siguiente miércoles, pero el ejemplo máximo que coloca el apóstol es el de nuestro Señor. El mismo Maestro se coloca así como ejemplo de por qué creerte más que los demás, por qué creer que los demás están para servirte, si yo que soy el Señor, yo que soy el maestro y amo, pues he venido para servirles. En lugar de envanecernos, debemos recordar las palabras del sabio en Proverbios que nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Ese que se estrella, ese que cae escandalosamente, ese que se cae de la nube, como decimos en buen panameño, pues ese antes de esa caída tuvo que haber mostrado soberbia y tuvo que haber mostrado altivez de espíritu. También debe ayudarnos a recordar las palabras que dirigió Santiago a los expatriados en el capítulo 4, la segunda parte del versículo 6 y el 10, donde dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Después de haber considerado el ejemplo de humildad de nuestro Señor y haber visto numerosos pasajes sobre el tema, seguramente podemos estar de acuerdo correctamente con la conclusión del apóstol de que el amor, el verdadero amor, no se envanece. Que nuestro Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo, hermanos, y que esta lección sea de gran edificación para nosotros y todos aquellos con quienes la compartamos.